Hi, I'm Brittany Murphy, and we're right now at the Blockbuster Video Store, which is pretty busy this time of day. I'm overworked, I'm overtired, and I can relax and watch the things that I love. So, come on, we'll have fun. Porque después de tanto tiempo sigue siendo uno de los casos más misteriosos y enigmáticos. ¿Están fundamentadas todas las teorías conspirativas que se tejieron alrededor del asunto? ¿Sabías que todo pasó en una mansión a la que Britney Spears había catalogado de escalofriante años atrás? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Para cuando se anunció su muerte, Brittany Murphy era una actriz en pleno ascenso. Es verdad también que sobre ella habían empezado a caer ciertas polémicas. Los medios especializados en el amarillismo y la farándula se habían encargado de sugerir una peligrosa relación que la mujer tendría con las drogas. Las revistas del corazón anunciaban que su pareja era un estafador con un increíble historial de abusos y de fraudes. Pero de un modo o de otro, lo que seguía siendo evidente era su talento. Muestra de aquello es que con solo 32 años, por mucho que se creó sobre sí la figura de rebelde e inestable, era reconocida entre colegas por su constancia, profesionalismo y minuciosidad a la hora de elaborar sus personajes. Era básicamente una obsesiva de su trabajo y, contrariamente a lo que se cree, hay evidencias que dejan en claro que Brittany no solo no era propensa a descontroladas fiestas, sino que pasaba la mayor parte de las horas en su casa. Nadie esperaba que justamente el hecho de estar en su casa iba a terminar trayéndole un horrible final. ¿O sí? ¿Asesinato tal vez? ¿Accidente? La cuestión es que todo se complicaría cuando, tan solo unos meses después, otra persona terminara muriendo en el mismo lugar. ¿Por qué dicen algunos que su madre puede estar detrás de todo? ¿Por qué creen otros que el pasado de su padre podría estar involucrado? Bienvenidos a uno de los misterios más impactantes de Hollywood. Hoy, el caso de Brittany Murphy. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿cuál es su película favorita de Brittany Murphy? Tiene un montón de películas que fueron bastante icónicas y conocidas, e incluso al haber empezado a trabajar de tan pequeña, algunas de sus obras, ya sea participaciones en series, en películas, en publicidades, se han perdido o son difíciles de conseguir debido a los bloqueos que existen en los países con respecto al copyright. A nosotros nos costó mucho encontrar este tipo de material para ilustrar este video, pero pudimos conseguirlo gracias a Surfshark. Con Surfshark se puede cambiar la ubicación virtual y así acceder a todo tipo de contenido aunque esté bloqueado en tu país, e incluso también conseguir otras cuestiones, como por ejemplo ofertas en pasajes aéreos. Con Surfshark también podés desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas. Todo esto es porque Surfshark es una red privada virtual que te va a permitir navegar de manera privada y segura cifrando nuestros datos en línea, tanto en nuestro hogar como en cualquier red pública. Y por si esto fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Así que si quieren seguir mi consejo, les dejo una oferta especial del Black Friday con respecto a Surfshark. Acá debajo van a encontrar el link para bajárselo, y si al bajarlo utilizan mi código, que es Magnus Mephisto, van a poder conseguir hasta 6 meses adicionales gratis. Y además tienen la seguridad de que si no les convence o no les gusta o lo que sea, pueden pedir la devolución total de su dinero, porque esto está todo garantizado. Así que vayan a la descripción donde tienen el link, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, comencemos. Todo se puso en marcha el 20 de diciembre de 2009 con una llamada de teléfono al 911. Una operadora atendió cerca de las 8 de la mañana a una mujer que desesperada le dio una dirección y le dijo entre gritos que su hija se había desmayado. Al tiempo que daba la señal para que una ambulancia partiera a toda velocidad, la operadora quiso saber más. Preguntó a la mujer si podía sentir respirar a su hija. La mujer pareció hablar con alguien a quien nombró como Simon. Tras una larga pausa, el otro dio un no como respuesta. La operadora no necesitó que la mujer se lo transmitiera.
De inmediato le dijo, con la frivolidad del que está acostumbrado a trabajar bajo presión, que iba a darles unas instrucciones muy precisas. Tenían que hacerle maniobras de rescate a la chica desvanecida y no había tiempo que perder. Unos minutos después, mientras la mujer llorando intentaba hacer RCP a su hija, unos médicos tocaron timbre en el exterior con vehemencia. Les abrieron y se apuraron a cargar a la chica en una camilla. Con letra temblorosa, el hombre que se presentó como su marido llenó su ficha. Se trataba de Brittany Murphy. La misma que unas semanas atrás había dicho en una entrevista: como propósitos de año nuevo me encantaría tener un hijo. He sido muy bendecida teniendo un esposo realmente muy amoroso. Paso más tiempo con mi familia que cualquier otra persona en el mundo. La joven actriz no solo no llegaría a cumplir esos planes, sino que lo que saldría a la luz dejaría en evidencia un matrimonio que quizás no era lo que ella creía. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer todo lo que emergería tras el deceso de esta actriz, es necesario que comencemos por el principio. Una niña y su madre. Con tan solo 2 años, la pequeña Brittany ya era una niña muy apegada a su madre. Y es que a partir de esa edad sus padres se separaron y su destino quedó ligado íntimamente al de su progenitora. Cuando Brittany había nacido el 10 de noviembre de 1977 en Atlanta, Georgia, su familia era el prototipo de familia feliz y unida. Sharon Murphy, de ascendencia irlandesa y eslovaca, y Angelo Bertolotti, de ascendencia italiana, se mostraron sonrientes por el barrio con la pequeña Brittany Ann Bertolotti en brazos. Sin embargo, al poco tiempo se habían separado y no solo eso, Angelo había terminado preso. El hombre, hasta ese momento con una reputación pulcra para quienes lo trataban a menudo, había sido detenido por la Ley Rico, una ley antimafia aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos. Bajo esa ley fue sentenciado a 12 años de cárcel por ser el nexo para que la familia italiana pudiera hacer de las suyas en territorio norteamericano. Jamás se comprobó que Sharon estuviera al tanto de los negocios sucios de su marido y es por eso que nunca estuvo involucrado en el proceso judicial. Tratando de traerle seguridad a su pequeña tras este altercado, Sharon se había mudado con ella a Nueva Jersey. Iba convencida, pero también sin un centavo, por lo que luego de aquello pasaron un tiempo viviendo en una situación precaria. Sin embargo, Brittany no veía por eso limitada su imaginación, y ya con 5 años deseaba la deslumbrante vida que veía en las películas que ella y su madre miraban para hacer más llevaderas las horas grises de incertidumbre. Una determinada tarde, la niña se levantó del destartalado sillón de la sala y anunció que quería ser actriz. Lo hizo con algo de desafío y su madre, en lugar de desanimarla, animó ese impulso. Es más, luego de aquello, ambas tuvieron un propósito más claro y las cosas empezaron a cambiar. Sharon supo que tenía que conseguir plata para que su hija pudiera formarse. Brittany, por su parte, aún muy joven, supo que sus posibilidades de triunfar se multiplicarían si estaba en el lugar correcto. Así que tejió un plan. Quería llegar hasta Los Ángeles. Sharon logró que Brittany tuviera sus primeras clases y cuando corroboró que su pequeña aparte de voluntad tenía cierta facilidad natural para algunas cosas, redobló sus esfuerzos. Hoy no queda muy en claro si se trató de una mujer que dejó todo por cumplir el sueño de su hija, o si se trató de una madre que le inculcó a su hija el deseo de una profesión para así poder explotarla. Lo que sí queda en claro es que no se detuvieron hasta que lograron bajar con sus maletas en Los Ángeles. A las pocas semanas, mientras Sharon hacía los trámites necesarios y se encargaba de seguir consiguiendo efectivo, Brittany empezó a hacer ballet. Habían leído y escuchado eso de que la danza imprime una gran disciplina en los espíritus sensibles. Fueron meses arduos en los que luego del colegio Brittany pasaba horas y horas bailando. Mientras los otros chicos de su edad jugaban en la plaza o se distraían imaginando falsos escenarios en los que tener aventuras, ella pensaba en su futuro con el ceño fruncido mientras practicaba alguna postura cada vez más difícil. Como si con eso fuera poco, la niña había demostrado tener un don para la música. Con solo practicarlo 20 minutos podía tocar cualquier instrumento con fluidez. Todos los maestros coincidían en que tarde o temprano esa chica iba a llegar muy lejos. Y ella obviamente terminaría superando los mejores pronósticos. Inocencia interrumpida. Lo que ocurrió es lo que cualquiera puede imaginarse. Sharon llevó a su hija a todo casting al que tuvo acceso y en determinado momento las puertas comenzaron a abrirse.
Para cuando tuvo su primer papel en televisión a los 14 años, la chica ya había recibido ovaciones de pie en diversas obras teatrales, desde obras colegiales a obras desarrolladas por diversos institutos. Brittany brillaba donde se presentaba. La crítica y el público la alababan por igual y remarcaban su perfil bajo. Brittany quería sobresalir, claro, pero su mayor entusiasmo estaba en poder seguir formándose. Así todo pasaron unos meses en los que la joven vio con algo de desánimo su presente. Por mucho que los halagos no paraban de llegar, la posibilidad de dar el salto que la postulara en las grandes ligas parecía ajena a ella. Llegaron algunos papeles menores en la pantalla grande, la posibilidad de codearse con productores que se destacaban por saber reconocer a las estrellas de las próximas generaciones, incluso la chance de ser medianamente reconocida entre el ambiente del entretenimiento. Pero, ¿por qué no llegaba ese llamado que se supone que a uno le cambia el modo de percibir la realidad? ¿Dónde estaba ese tan famoso tren que se dice que pasa una vez en la vida? Brittany lo esperaba ansiosa. No paraba de entrenarse para mantener su cuerpo y mente en forma. Acudía a los salones de belleza preguntando sobre los estereotipos que podían ayudarla a conseguir un papel. Llenaba cuestionarios, respondía a convocatorias. Cada vez que tenía ganas de claudicar, su madre aparecía para darle ánimos, para decirle que siguiera intentando, así una y otra vez, hasta que finalmente sucedió. En 1995 la eligieron para dar vida a Ty Fraser en Clueless, ni idea, donde actuó con Alicia Silverstone. Esa exposición fue todo lo que precisaba para que dejara de pasar desapercibida. De un segundo a otro su currículum empezó a tener otro peso y los llamados de teléfono comenzaron a agobiarla. A la velocidad de la luz empezaron a llegar papeles que terminaron de definir su perfil. Trabajó junto a Angelina Jolie y Winona Ryder en Girl Interrupted. Fue compañera de Mickey Rourke en Spawn. Hizo pareja con Eminem en 8 Mile. Protagonizó Don't Say a Word con Michael Douglas. Generó muy buenas migas con Dakota Fanning en Uptown Girls y logró lucirse en la por entonces revolucionaria Sin City. Eso sin contar que en 2006 explotó su faceta musical junto al DJ Paul Oakenfold para el tema Faster Kill Pussycat. La canción se convirtió en un éxito y alcanzó el número 1 de la lista Hot Dance Club Play de Billboard. De pronto Brittany comenzaba a brillar como siempre lo había anhelado, y aún más. En el medio su madre había sufrido cáncer y ella se había encargado de acompañarla a toda hora mostrando una absoluta devoción. Con esa experiencia se terminaron de unir y las cosas comenzaron a marchar muy bien por un largo tiempo, hasta que de pronto todo se puso un poco áspero. Conflictos con la prensa. En el mundo del espectáculo, los periodistas dedicados al chisme pueden ser realmente muy perjudiciales. Carreras enteras se han venido abajo por la avaricia de algún medio desesperado por dar con una noticia viral. Para alcanzar esa meta muchas veces se dejan de lado escrúpulos y valores morales. De este modo nos encontramos con una prensa amarillista dispuesta a casi cualquier cosa. Cuando Brittany comenzó a aparecer cada vez más seguido en afiches de películas, los programas de la farándula, de los chismes de los famosos, colocaron sus ojos sobre ella, o mejor dicho, sus colmillos. Lo primero que hicieron fue hablar de su cuerpo, tópico que no abandonarían hasta los últimos días de la chica. Brittany era de contextura pequeña y siempre había sido delgada. Para cuando se la comenzó a tratar como una estrella, los medios ya se hacían sugerentes y malintencionadas preguntas. ¿Brittany sufría de anorexia o de bulimia? ¿O acaso esa delgadez que se veía era producto de alguna adicción? Estas preguntas comenzaron a sucederse una tras otras sin ningún fundamento más que brindar un título amarillista que vendiera más revistas o diera más rating. Acorralada por esta bola de nieve que había crecido de modo desmedido y que ponía en peligro su reputación, Brittany no tuvo más opción que dar entrevistas en las que habló sobre lo feliz que se sentía sobre su cuerpo. Además, se encargó de subrayar que no tenía relación con las drogas y que era una persona que prefería la calma del hogar. Así y todo, no la dejaron en paz. Cuando se puso de novia con Ashton Kutcher tras protagonizar Recién Casados, se la acusó de querer estar con él por interés. Cuando se operó la nariz, le pronosticaron una obsesión por las cirugías plásticas que iba a terminar deformándola y tirando su carrera por la borda. Cada paso que Brittany daba era tomado por la prensa como un augurio de un final terrible. Quienes editaban sus fotos se encargaban de remarcar ojeras, de hundir sus pómulos y de achicar su cintura. Todo valía para mostrarla al borde de un ataque de crisis.
¿Y por qué hacían eso? Bueno, no hay un porqué. A veces los medios se ensañan con una persona y continúan golpeándola incluso cuando ya se encuentra en el piso. Cansada y habiendo corroborado que nada ganaba contradiciéndolos, Brittany se llamó a silencio y cuando se casó en 2007 con Simon Monjack, no hizo caso a todos los que salieron a echar tierra a su relación. La realidad es que Simon no poseía lo que puede llamarse un pasado limpio. Debía más de $300,000 por un crédito y se rumoreaba que usaba la fama de su mujer para intentar conseguir proyectos propios. Ajeno a todo este torbellino de habladurías, el matrimonio se mudó a una gran mansión. Y no lo hicieron solos, sino que con Sharon. El lugar al cual los tres comenzaron a llamar hogar no era una casa común. Era una casa en la cual dos de estas personas terminarían muertas en poco tiempo. Era una casa que había pertenecido a Britney Spears y en donde ella decía ver espíritus. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Conmoción en Hollywood. El 20 de diciembre de 2009 a las 8 horas, el departamento de bomberos respondió a una solicitud médica en la casa de Los Ángeles que compartían Murphy y Monjack. Aparentemente la actriz de 32 años se había derrumbado en su baño. Los profesionales intentaron reanimar a Brittany en la escena, pero fue en vano. Fue transportada al centro médico Cedar Sinai, donde murió a las 10:04 después de sufrir un paro cardíaco. La noticia, como quizás recuerden, conmocionó a todo Hollywood. ¿Cómo podía ser que una chica que estaba en lo más alto de su carrera y proyectando un gran futuro para ella y su familia de pronto muriera? Obviamente no faltaron quienes quisieron aprovecharse de la situación y se regocijaron declarando que siempre habían tenido razón. Seguro que todo era culpa de un abuso de sustancias. Sin embargo, en febrero de 2010, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles reafirmó que la muerte de Murphy fue el resultado de una neumonía no tratada, combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre, incluidos analgésicos y medicamentos para el resfriado. No se encontraron otro tipo de drogas en su cuerpo. El veredicto final: muerte accidental. Simon, por su lado, no tardó en declarar que los responsables de la muerte de Brittany eran nada menos que los estudios Warner Brothers, porque 2 semanas antes de la tragedia prescindieron de los servicios de la chica para el doblaje de voz en la continuación de la película Happy Feet. Según el hombre, el modo de Hollywood de tratar a los actores y actrices como si fueran material descartable generaba un brutal golpe anímico en ciertas personalidades, como la de su ex compañera. De acuerdo con Monjack, Brittany también había perdido papeles por los rumores que tan irresponsablemente se habían corrido sobre ella, y esto la había hundido en una constante depresión de la que no podía escapar. Cuando se indagó en estos dichos, pudo corroborarse que efectivamente Brittany había tenido confrontaciones en los últimos sets en los que había estado involucrada. La maquilladora Trista Jordan, que trabajó con Murphy en Something Wicked de 2009, relató que la apariencia de la chica en sus últimos meses era alarmante. Estaba triste por demás y por momentos se la veía tan frágil que apenas podía mantenerse en pie. Otro de los productores que compartió set con ella en uno de sus últimos proyectos afirmó que Brittany estaba muy delgada, solo tomaba café y se encerraba horas en el baño. ¿Entonces Simon tenía razón? ¿Brittany estaba desanimada por cuestiones laborales? ¿Finalmente las sombras eran más fuertes que los reflectores que caían sobre ella y la mostraban alegre y siempre sonriente? Por unos segundos todos le dieron el visto bueno a esta versión. Sin embargo, pronto hubo otros que apuntaron hacia el lugar menos esperado. Rápido se corrió la voz de que si bien era cierto que Brittany estaba muy decaída en sus últimas semanas, ese desánimo no estaba vinculado al trabajo, sino a su pareja. Y así fue como su ex marido pasó a estar en el centro de las polémicas. El pasado de Simon. Como ya dijimos, Monjack tenía un historial de presuntos fraudes con tarjetas de crédito y otros problemas financieros que hicieron que su acelerada relación con Murphy fuera interpretada por muchos como una búsqueda un tanto interesada. Indagando sobre su carrera profesional tampoco pudo llegarse muy lejos. Aunque Simon se presentaba como guionista, productor y cineasta, la realidad es que gran parte de su modesta fama se la había ganado por demandar a los autores de la película Factory Girl de 2006, alegando que le habían robado la idea.
Tras la muerte de Murphy, justo cuando las cosas empezaban a ponerse feas para Monejack, George Hickenlooper, el director de Factory Girl, tuvo su tan ansiada revancha y no dejó de visitar el programa de televisión que le abriera sus puertas para asegurar que Simon era un vil estafador que mediante oscuras estrategias buscaba inmiscuirse en films ajenos para sacarles parte de su presupuesto. El director incluso afirmó que él en persona había contactado a Brittany para asegurarle que se estaba metiendo con un ser peligroso. Como si con esto no fuera suficiente, George aseguró que había querido contactar a Brittany meses previos a su muerte y que el mismo Simon se entrometía para que esa comunicación no pudiera efectivizarse. Aunque no lo decía de modo literal, el director dejaba constancia de que Simon había estado engañando, dominando y coartando la libertad de su mujer. Para terminar de acorralarlo, se supo de una anterior relación que el hombre había tenido, una relación que no había terminado nada bien. Elizabeth Ragsdale y Monejack se habían comprometido después de un breve noviazgo. Al tiempo, Ragsdale había quedado embarazada. Cuando tenía 4 meses de gestación, Simon le había pagado un boleto de avión a Nueva York y le había dicho que la encontraría allí. La mujer intuyó que se trataba de un viaje sorpresa, de una aventura amorosa que su esposo estaba proponiéndole para que comenzaran recargados de energías su etapa como padres. Nada más lejos de la realidad. Cuando Elizabeth llegó a Nueva York, no solo Simon no estaba donde dijo que estaría, sino que dejó de responderle. De un día para el otro se había mudado de todos sus sitios habituales. Lisa y llanamente la había dejado a la deriva y cargando con su hijo. La familia de Elizabeth describió a Simon como un hombre perturbado y con un claro patrón de comportamiento que lo volvió una especie de sociópata. El sujeto quedó más y más embarrado cuando él y Sharon, a quien se creía que manipulaba, intentaron lanzar la fundación Brittany Murphy con un evento benéfico. Evento que se vio suspendido cuando trascendió que Simon cobraba una donación de $1,000 a todos los que estaban interesados en asistir, aún sin haber terminado el papeleo para poder hacer eso. ¿Acaso iba a estafar a un montón de desconocidos usando el nombre de su esposa muerta? ¿Era un ser tan inescrupuloso? ¿Había él de algún modo eliminado a Brittany? El ambiente del espectáculo estaba convirtiendo a Simon en el enemigo público número 1. Y en ese momento fue cuando sucedió lo que nadie esperaba. La segunda muerte. En enero de 2010, la madre de Monejack, Linda, le dijo a la revista People que su hijo estaba enfermo. En esa entrevista la mujer aclaró que Simon había sufrido un ataque cardíaco semanas previas a la muerte de Brittany. Según ella, Simon estaba tan debilitado como la chica. Todos creían que la madre de Monejack estaba exagerando para tratar de poner un manto de piedad sobre su hijo, pero el 23 de mayo, una operadora del 911 volvió a recibir un llamado de esa misma casa, de la que habían llamado hacía poco menos de 5 meses. Era Sharon otra vez. En esta ocasión decía desesperada que había encontrado desvanecido a Monejack en el dormitorio principal. El hombre fue dado por muerto a las 21:45 de ese día. Sí, y eso no es nada. El informe del forense encontró que la causa de la muerte había sido una neumonía aguda y anemia severa. El hecho de que ambos murieran de los mismos problemas médicos y con poca diferencia temporal el uno del otro causó más especulaciones e hizo que las teorías empezaran a bifurcarse de un modo frenético, alimentadas de detalles cada vez más estrafalarios. Sin ir más lejos, Sharon Murphy dijo a los investigadores que compartía la cama con su yerno viudo a pesar de que ambos no tenían relaciones. A ese dato que rayaba lo bizarro se le sumó otro bastante particular. Se empezó a hablar de un envenenamiento. ¿Envenenamiento? Dado que Murphy y Monejack murieron no solo de causas símiles, sino que en el mismo lugar, se empezó a sospechar de algo a lo que podrían haber estado expuestos. Fue así como surgió la línea investigativa que hablaba de un moho tóxico que habría crecido en la casa de la actriz y que los había envenenado a ella y a su pareja. Todo lo que sucedió en torno al moho fue contradictorio. Sharon y el forense nunca se pusieron de acuerdo en las versiones y cada uno culpó de mentiroso al otro. Las preguntas fueron muchas. ¿Podía realmente un moho hacer eso? Y más importante aún, ¿por qué había afectado a Brittany y Simon pero no a Sharon? Motivado por esta inquietud, en 2013, el padre de Brittany, Angelo Bertolotti, dio a conocer los resultados de un informe de laboratorio externo que sugería que la muerte de su hija había sido un envenenamiento, sí, pero que no había sido un accidente.
Sus supuestos análisis encontraron grandes cantidades de metales pesados en la muestra de cabello que tenían de Murphy. Estos altos niveles de toxicidad contribuían a pensar que un tercero los había administrado con probable intención criminal. Sharon tomó esto como una ofensa y ambos se enfrentaron en una disputa más mediática que legal. Bertolotti redobló la apuesta cuando aseguró en noviembre de 2013 que la actriz podría haber sido asesinada por una conspiración del gobierno de los Estados Unidos. Según el hombre, el gobierno vio con malos ojos el apoyo de Murphy a Julia Davis, una funcionaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, quien dio a conocer sobornos a autoridades de la aduana para permitir el ingreso de terroristas. Bertolotti dijo que meses antes de que ambos murieran, Mounjak le había confesado que temían por sus vidas, pues sentían que eran vigilados y por ello decidieron reforzar la seguridad de su casa con puertas biométricas y un sistema para detectar si alguien trataba de grabar sus conversaciones telefónicas. Linda, la madre de Simon, apoyó esta versión, asegurando que su hijo le había dicho en modo íntimo que helicópteros negros sobrevolaban su propiedad por la noche. ¿Podía tener esto algo de sentido? ¿Acaso Sharon había aniquilado a su propia hija por pedido de gente muy poderosa que sabía muy bien de su espíritu ambicioso? ¿Y si en realidad esta teoría estaba ligada a otra? ¿Y si en realidad el envenenamiento del moho los había hecho alucinar y por eso se sentían perseguidos? Y llegados a esto, ¿esas posibles alucinaciones provocadas por ese hongo explicarían también lo otro? Ah, sí, porque hay otra línea de teorías, unas teorías un tanto más fantásticas. Teorías que hablan de cosas que tal vez no pertenecen a este mundo. Casa maldita. La casa en la que ocurrió todo se encontraba en Rising Glen Road, en la cima de Sunset Strip. Antes de pasar a manos de Brittany Murphy, la propiedad había pertenecido a Britney Spears, y la princesa del pop no la había vendido porque precisara la plata precisamente. La había vendido porque estaba convencida de que en la casa se había abierto un portal hacia otra dimensión. Ya sé, parece una locura y tal vez lo sea, pero vamos a conocer la historia completa. Fue Julianne Kay, ex maquilladora de Britney, la que contó esta experiencia escalofriante. Un día, la estrella juvenil la había llamado porque no se sentía muy bien. Había tenido un fin de semana agitado y precisaba que alguien le ayudara a bajar la intensidad. Julianne le había recomendado entonces a un amigo para que le hiciera una curación de Reiki. Britney había disfrutado de aquello, pero a los días había vuelto a llamar a su maquilladora, solo que esta vez con un tono más atormentado. Decía que el hombre que había hecho la curación con ella había abierto de modo accidental un portal por el que se habían colado espíritus malos con sed de sangre. Sin dar más explicaciones, Britney había vendido el hogar. Se supo luego de salir esto a la luz que Brittany había sentido que su nueva casa tenía algo raro. La misma la ponía nerviosa y en más de una ocasión le había pedido a Simon que pasaran la noche en un hotel de paso cercano a pesar de contar con múltiples habitaciones, como si supiera que aquella estaba destinada a ser su última morada. Final. El 22 de enero de 2019, el padre de Brittany fallecería a la edad de 92 años después de enfrentar una larga enfermedad. Hasta el último día de su vida sostuvo que tras lo de su hija había algo más tenebroso, algo de lo que todos podían sospechar. Algunos periodistas llegaron a preguntarse si en realidad no serían los contactos del sujeto con la mafia la que había causado que alguien se quisiera deshacer de la actriz y de su compañero, como si se tratara de una amenaza. Y como pueden ver, con el correr de los años las preguntas, en lugar de ir revelándose, se multiplican más y más. Después de los sucesos vividos allí en 2011, Sharon vendió la propiedad que había pertenecido a Britney y posteriormente a Brittany. En 2013, cuando se tomó en serio el asunto del moho y se estaba llevando el protocolo necesario para que organismos de salud fueran a tomar pruebas más concretas, la casa fue derrumbada. La verdad de lo que pasó allí dentro hace ya tanto tiempo quedó bajo sus escombros. Mientras tanto, Brittany sigue siendo redescubierta y una vez por año, al cumplirse aniversario de su deceso, vuelve a protagonizar esta historia. Una historia enigmática que sigue desvelando a muchos.
Y hasta aquí el video del día de hoy de la historia de Brittany Murphy. Espero que les haya interesado. Les recuerdo también que si quieren saber un poquito más sobre la historia de esta actriz, tenemos un video subido al otro canal, no aquí en Magnus, sino en el día que se llama El día que murió Brittany Murphy. Se los voy a dejar al final para que lo vayan a ver, y si no, lo buscan en el buscador de YouTube, ahí ponen El día que, Magnus, Brittany Murphy, lo que sea. Ponen alguna de estas palabras claves y les va a aparecer, y tiene un montón de datos más sobre la vida de la actriz, pero este caso en particular, este video en particular, está más centrado en lo que es el caso, en lo que es el misterio. El otro trata un poquito más sobre la vida de la actriz, así que cualquiera de los dos videos está disponible para que los vayan a ver. Les voy a dejar también un par de videos aquí para que sigan viendo y sigan haciendo maratón. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque sin ellos sería imposible realmente realizar muchos videos que varias veces son desmonetizados u ocultados en las recomendaciones de YouTube. Así que les agradezco a todos, muchas gracias. Si quieren aparecer aquí, simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo y elegir la membresía número 2, la del Maestro Oscuro, para que su nombre aparezca aquí. Van a tener también acceso a ciertos videos que muchas veces son subidos a otro canal sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Los invito a dejar sugerencias para posibles videos, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en la próxima investigación. Adiós.